noches, bienvenido al programa Riqueza para Todos, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más científica posible. Hoy hemos invitado al doctor Eduardo Stein, quien ha estado dirigiendo esta Comisión de la Verdad a raíz del golpe de Estado de junio del 2009 en Honduras han dado una gran cantidad de recomendaciones, unas las aplica, otras no las aplica, otras a medias. Pero mire, hablando más concretamente de esta situación, ¿han habido alguna recomendación dentro de estas que se profesionalice la política en Honduras? Es decir, que quienes lleguen al poder sean gente más capacitada y competente, como por ejemplo usted tiene un doctorado en comunicaciones y ha estado ligado mucho al tema económico a través de la cooperación. En todos los países del mundo miramos que los países más desarrollados son los países que más respetan el principio de profesionalidad. En los Estados Unidos prácticamente era imposible ser presidente y no tiene por lo menos un título de derecho, lo que significa 7 años de estudios universitarios en los Estados Unidos. Primero hay que sacar una licenciatura y después 3 años de la escuela de derecho. Y usualmente tiene que ser de una de las mejores universidades del país y del mundo. En Francia hay escuelas especiales creadas después de la Revolución Francesa que han ido creciendo cada vez más. Es casi imposible ser presidente o primer ministro si no se ha obtenido varios títulos de esas escuelas élites que son como decir la Harvard o la Yale de ahí. En Singapur, este país que es todavía mucho mejor que los Estados Unidos y Francia, solo han habido 3 primer ministros y todos tenían un mínimo de 2 títulos universitarios de las mejores universidades del mundo como Oxford y Harvard. En el área que compete, que es economía, porque los problemas de un país son fundamentalmente, dentro de algunas recomendaciones de la Comisión de la Verdad, han propuesto profesionalizar no solo la administración pública, sino que a la más alta magistratura del Estado, para que no sigan llegando una interminable cantidad de corruptos, incompetentes e ineptos que llegan a aplicar todo tipo de fracasadas políticas de derecha y de izquierda. En los términos en que usted lo ha planteado, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación propuso en efecto una serie de recomendaciones que hay que verlas más en conjunto, no como frutas en canastos distintos de las que se agarra solo las que le conviene a un grupo político y otras se desechan, todas encaminadas a fortalecer el Estado de Derecho, a transparentar la administración pública y a tomar algunas decisiones de reforma constitucional y de reformas a leyes para que los hechos no se repitan, que fue lo que nos encomendó el resultado de la negociación entre las partes en conflicto que pidieron la creación de una Comisión de la Verdad. Usted ha mencionado uno de los temas más críticos, no solo en Honduras, sino en muchos países de América Latina, que están en el corazón de los conflictos políticos, que es la corrupción. En efecto, la Comisión de la Verdad recomienda una serie de medidas, no especifica muchas de ellas cuáles ni cómo, eso corresponde a Honduras decidirlo, pero sí en algunos casos tomó algunos temas que creyó necesarios apuntar de manera individual, como por ejemplo que se evaluara el desempeño de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, porque vimos que en todo el proceso de gestación de los elementos del conflicto que desemboca exactamente hoy hace 3 años, por cierto, en la ruptura constitucional que se dio, había hechos de corrupción involucrados, no en semanas antes ni en meses antes, sino en largos procesos. En segundo lugar, nosotros hicimos una serie de recomendaciones para mejorar el sistema electoral propiamente dicho, que por supuesto toca el mejor desempeño de los partidos. Y estos temas no fueron antojadizamente escogidos por nosotros en un escritorio en Tegucigalpa, sino en el recorrido que hicimos en 2 distintas etapas de nuestro trabajo por todo el país. Sí, la población, si algo expresaba,
era un hambre de participación y una desconfianza profunda en el modo de hacer política tradicional en Honduras. Entonces, con respecto al sistema electoral, mire, una de las cosas más frecuentes aquí es el robo de votos, es decir, sobre todo en las zonas rurales donde se puede supervisar menos las urnas. Entonces, qué propuesta para que no se roben los votos? Mire, en este momento hay nuevos partidos aquí en Honduras y los partidos tradicionales a voces bajas están diciendo que no se sienten muy preocupados por el surgimiento de nuevos partidos que en encuestas muestran que tienen bastante simpatía, algunos de ellos, porque dicen que van a robarle los votos en las zonas rurales. Entonces, ¿qué han propuesto de concreto? Mire, han propuesto el voto electrónico. No de manera específica, sino cómo lograr mecanismos que transparenten. Pero es que eso es lo más efectivo y lo más transparente que hay. Mire, en las Filipinas en el 2010 hicieron voto electrónico. Es un país más pobre que Honduras. Es un país más pobre. El ingreso per cápita medido del poder adquisitivo es más bajo que el de Honduras. Y aún así lo pudieron financiar, si lo pudieron financiar. Eso quiere decir que Honduras también. En India van 2 elecciones electrónicas. 2. Y por primera vez en la historia de los países la gente dejó de quejarse. Me roban los votos que dan todo el tiempo los diferentes partidos. Me roban los votos aquí, me roban los votos allá, que aquí, que allá, a veces para el puesto más alto, otras veces para nada más diputado aquí o alcalde. Pero constante reclamos. Por primera vez no reclamos. ¿Por qué? Porque las máquinas sabemos que funcionan mejor que los seres humanos. No se pueden sobornar ahí, es fácil. Siempre se puede manipular la cosa, pero la probabilidad del fraude electoral baja masivamente con el voto electrónico. ¿Por qué no proponerlo? Brasil lleva 3 elecciones con voto electrónico. Bueno, nosotros no entramos a ese nivel de precisión y detalle, pero sí hay más de 15 recomendaciones para fortalecer el sistema electoral hondureño, que comienza desde la emisión del documento único de identidad, porque la comisión encontró que los países de toda América Central, con muy diferentes sistemas, en todos los casos el documento de identidad es una gestión personal e indelegable de cada ciudadana o de cada ciudadano. En cambio en Honduras no. En Honduras los partidos mismos gestionan documentos de identidad para los ciudadanos y luego delegados partidarios son los que van y los entregan en los diferentes municipios. Y eso sí se presta a un clientelismo y a una manipulación indebida, desde ese elemento hasta situaciones que tienen que ver más con la representación, que también deberá ser indelegable de parte del Tribunal Electoral en los centros de votación, precisamente para cautelar lo que usted dice. ¿Qué pasó? Bueno, el Tribunal Supremo Electoral presenta al Congreso de la República una propuesta para modificar la ley electoral que contiene 16 de nuestras recomendaciones y el Congreso la engavetó. ¿Por qué? Pues consideraron que era demasiado cerca del próximo proceso de primarias internas de los partidos y que la discusión de las reformas al régimen electoral y de partidos políticos iba a tardar más tiempo. Yo en esto pues respeto los mecanismos internos del Congreso Nacional, pero sí para la comisión fue, digamos, una especie de desencanto el que en un tema tan sensible para la ciudadanía hondureña no se procediera con más prestancia. Si algo encontramos también en el interior es que existe una desconfianza profunda de la población en el conteo de votos, entre otras razones por lo que usted mencionaba. Incluso hemos encontrado testimonios dentro de las entrevistas que hiciera la comisión, en donde cuando un partido va perdiendo se retira de las mesas y deja al otro casi que hacer lo que quiera. Fíjate, por ejemplo, vaya, le dieron un golpe de Estado a un individuo que, según lo que todo el mundo rumorea, sobre todo el partido que perdió en las elecciones del 2005, ellos están convencidos que le robaron el triunfo electoral, decir, metiéndole a las urnas un montón de votos artificiales. Mire, es una situación que incluso
Aquí los fraudes no son de esos gigantescos como el del 2009 que ganó Ahmadinejad ahí en Irán, ya, donde descaradamente le meten 30% más al candidato del Estado. Pero sí, 2, 1, 3%, 4%, hasta 5% están dispuestos a hacer fraude usualmente. Eso es más que suficiente para ganar una elección, sobre todo como se han desenvuelto aquí en Honduras con dos partidos que llevan casi todo el electorado. Ahora que va a estar todavía más dividido el voto, más probabilidad que una pequeña manipulación inclina la balanza de un lado al otro. Entonces allí hay que hacer énfasis y el voto electrónico es la clave y no es caro. No es caro. A mí me contaba un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, no de este tribunal, sino que de hace como 10 años, que hace como 10 años el Banco Centroamericano de Integración Económica ofreció financiar el proceso a pagadero como 30, 40 años con una tasa de interés de un 1%. Es regalado, pues. Es regalado. Es decir, no se hace porque precisamente ustedes no pueden forzar a los políticos de aquí a ser honestos, pero sí pueden hacer énfasis en lo fundamental, porque es lo fundamental. Es decir, hay que centrarse en lo fundamental, porque mire, que hayan elecciones transparentes al 100% y que cada voto cuente, no garantiza que va a llegar alguien competente, pero por lo menos le da un poco de probabilidad más a la gente más honesta y capaz en el país. En este momento, como históricamente ha desenvuelto, la gente más honesta y capaz ni trata de participar porque dice es imposible. Le piden 1000 firmas, los partidos tradicionales con dinero robado la recogen, le pagan a 1000 personas para que la recoja. Decir, se hacen 1000 publicidad por todos los medios de comunicación a través de dinero robado. Decir una de desventajas, una desventaja que es imposible competir, pero por lo menos a la hora del voto, por lo menos no se robaran los votos, por lo menos haber un pequeño luz al final del túnel de que tal vez alguien decente pueda llegar a la cabeza del Estado. Bueno, eso corresponde precisamente a las autoridades electorales hondureñas, pero si plantearlo y definirlo. Si ustedes insisten verbalmente dentro de lo que pueden hacer, que es mencionar y dar énfasis y decir esto consideramos que... Si no, si divagan en un montón de cosas, se pierde el mensaje. Hay que agarrar, es como en las campañas electorales más profesionales del mundo, como en los Estados Unidos, se agarra 1, 2 temas a lo más, porque si no, el electorado se pierde en tantas cositas. Bueno, en este caso, la comisión tenía como uno de los 3 mandatos el recomendar elementos para que no se repitiera la crisis anterior. Y en el ámbito electoral hicimos una serie de recomendaciones que pasan incluso por el tema de las primarias partidarias. Fíjese ahora lo que va a ocurrir. Afortunadamente se han abierto las puertas para la inscripción de nuevos partidos, hay por lo tanto nuevas opciones electorales, una oferta más diversificada en Honduras, pero estas novedades van con trajes viejos a competir, porque no se modificó nada del sistema electoral. Y sin embargo, la responsabilidad no estuvo necesariamente en el Tribunal Electoral, sino en el Congreso, que prefirió no tocar ningún elemento de reforma al proceso electoral ni al régimen de partidos políticos. Como extranjero no me corresponde calificar por qué es que engavetaron ese proyecto. Sabemos que es por corrupción. Bueno, pero en todo caso, ahí hay una serie de recomendaciones que en el momento en que existiera, digamos, la voluntad política de todas las fuerzas que dicen representar a la ciudadanía, la propia ciudadanía podría exigirles que este tipo de reformas se pongan en práctica. Pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los casi 1.000 millones de lempiras que va a costar o que va a erogar el Estado hondureño para las elecciones de primarias internas? Los partidos nuevos que están surgiendo van a poder beneficiarse de ese recurso. Según me han explicado, parece que va a ser muy difícil, a no ser que... Sí, ese es el gran juego de ellos, utilizar los fondos del Estado para poder financiar campañas y abruman, quedan miles de anuncios. Los partidos que tienen poco dinero, simplemente, aunque tengan mejores candidatos, a la hora del voto, la gente dice, ¿y este quién es? No hay quién es. Por ejemplo, hay una norma muy clara. Doctor, tenemos que ir a una pausa comercial porque bueno, ¿cómo no? nos la piden.
obligatoriamente. Queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Asimismo, denle me gusta en la parte superior de la página. No se vean que ya regresamos después de este breve interregno comercial. Bueno, ya estamos de regreso hablando con el doctor Eduardo Stein, quien jefea esa comisión de la verdad para ver qué es lo que pasó exactamente en el 2009. Entonces, miren, estas comisiones de la verdad, la primera fue creada por Nelson Mandela y Desmond Tutu ahí en Sudáfrica en 1995, y desde entonces se han creado, han proliferado enormemente, pues se le vio como habiendo tenido mucho éxito, pese a que medio humanidad en Sudáfrica se quejó de que no había hecho mayor cosa. Pero el punto es que hasta la fecha tenemos 24, y que todas, con excepción de 2, están en países pobres, en países de ingresos medios. Qué casualidad que en esos países donde hay violaciones de derechos humanos, donde hay golpes de Estado. O sea, qué casualidad, solo hay uno en Canadá, pero es que no cuenta, porque eran para asuntos indígenas, corrupción que llevó a cabo dentro de las reservaciones indígenas que les ha entregado el gobierno canadiense, y uno en los Estados Unidos de unas 5 personas que mataron los del Ku Klux Klan en 1976 en Greensboro, en Mississippi. Entonces, pero no fueron actos del Estado, en donde el Estado, como aquí por ejemplo un golpe de Estado, no fueron como las violaciones de los militares en Chile o en Argentina, sino que esta era otra dimensión. El problema típico de estas es en países pobres o países de ingresos medios, donde las condiciones de vida son difíciles. Eso empuja a la gente a la radicalidad de derecha o de izquierda y los lleva a los encontronazos de violencia. Entonces, la clave para evitar todos estos problemas es eliminar la pobreza y el desempleo, por consiguiente acelerar la tasa de crecimiento. Y los datos de los diferentes países del mundo nos dicen que la gente más estudiada y más capacitada, sobre todo en el área que compete, que es economía, es la gente que tiene mejores probabilidades a través de la historia, son la gente que han generado las mejores tasas de crecimiento en los diferentes países del mundo. ¿Por qué no recomendar que de ahora en adelante quien quiera ser presidente tenga que tener un doctorado en economía? Bueno, eso con toda franqueza le puedo decir. Por un lado, yo estoy completamente de acuerdo con usted que cualquiera persona que quiera ser dignatario de una nación o representar en sus órganos de decisión delegada debería tener en efecto una educación probada. No necesariamente solo en economía, pero que por lo menos realmente fuera una persona que tenga la suficiente formación profesional como para poder comprender los procesos de gestión pública, comprender sobre todo en qué manera se puede atender las necesidades de la población. Pero la otra parte de mi respuesta tiene que ser que la Comisión de la Verdad no entró en ese tipo de recomendaciones porque no era parte de nuestro mandato. Pero yo sé, pero a la raíz, mire, dieron un golpe de Estado porque Honduras es pobre. Son unos países pobres. Mire, vaya a África, es donde más dan golpes de Estado. Son una tonelada de golpes de Estado, uno tras otro, en Guinea-Bissau, en Senegal, en Costa de Marfil. Es la de nunca acabar. Pero decir, son toneladas. Y mire los ingresos per cápita, son todavía más bajos que los de Honduras. Mire cuál es el país más caótico, donde también infinidad de gobiernos nunca han terminado su mandato. Haití, aquí en el continente americano, es el más pobre. La pobreza engendra violencia política. Entonces, la clave es acabar con la pobreza y el desempleo. Y eso solo puede hacer el rápido crecimiento económico. Y los datos, mire, China e India tienen una historia de 4.000 años. Unas civilizaciones, pero aquí ni estaban construyendo estelas en el continente americano, cuando ya tenían grandes civilizaciones, grandes ciudades. Y hasta ahora, por primera vez, están obteniendo rápido crecimiento económico. Y qué casualidad que China, a partir de 1979, decidió copiar el modelo de Singapur y de Hong Kong, modelos tecnocráticos de gobierno. Pese a que Hong Kong no es una democracia y Singapur
es precisamente como una tecnocracia, y aún así dijeron, esto es lo que nos inspira, que produce buenos resultados. De ahí miramos ese fenómeno en India, la primera vez en la historia que está obteniendo buenos resultados económicos. ¿Y quién es el que lo está haciendo? Un hombre que tiene un doctorado en economía de la Universidad de Oxford, Manmohan Singh. Los dos nuevos, el presidente y el número 2, el premier de China, que van a asumir en octubre el cargo, los dos tienen doctorado, uno en economía, el otro en ingeniería química. Es decir, graduados de la mejor universidad de China, que es la Universidad de Tsinghua en Pekín. Es decir, ellos, después de miles de años de estarle dando el poder a todo tipo de ignorantes, Mao Zedong apenas había terminado la primaria. Es decir, Chiang Kai-shek era un militar. Decir, ese oportunismo, los reyes, los emperadores no estudiaban nada. Es decir, se la pasaban fumando opio mucho, por ejemplo, con los del siglo XIX. Es decir, así no se puede gobernar un país. La gente es trabajadorcísima y no avanzaban nada. Millones y millones y millones muriendo de hambre todo el tiempo, hasta que finalmente, ¡pum!, ponen a gente competente. No la más competente del país, pero por lo menos no a completos ignorantes. Aquí en Honduras llevamos 3 presidentes en línea que no tenían ni siquiera un título universitario. Ni quiero. Y si lo hubieran tenido, seguro que no hubiera sido en economía, que es el área que más compete. ¿Entiende? O sea, ¿por qué no? Mire, ustedes que les hagan caso, no les hagan caso. Ese no es el punto. El punto es que ustedes dicen, esto es lo que consideramos lo ideal para resolver los problemas de la raíz. Pero si se van a estar acomodando, porque ustedes no tienen capacidad de imponer, pero tampoco nadie tiene la capacidad de obligarlos para hacerlos decir lo que ellos quieran que digan. Bueno, el informe de la comisión que fue entregado prácticamente hace un año, el 7 de julio del año pasado, tiene una serie de recomendaciones para modificar aspectos de tipo constitucional, precisamente porque la Constitución de Honduras tiene un vacío en materia de juicio político. Le entrega a las Fuerzas Armadas la tutela de la Constitución, cosa que es una cosa, digamos, que ocurrió en varios países de América Latina, pero que ya conforme se han ido modernizando las democracias, se ha ido abandonando ese encargo a las Fuerzas Armadas para reducirle su mandato a lo que es típicamente la función de un ejército, que es cuidar las fronteras, garantizar la integridad territorial, participar en situaciones de desastre, en apoyo de la población, y en condiciones excepcionales apoyar a la fuerza pública en temas de seguridad. Pero en Honduras, además de eso, aparte de que la Constitución establece que las Fuerzas Armadas son obedientes, no deliberantes, etcétera, lo que en casi todas las constituciones existe, le encargan ser garantes de la alternabilidad democrática, es decir, del sistema democrático, pero no indica la Constitución ni ninguna ley secundaria en qué circunstancias o qué condiciones el ejército debe intervenir para ejercer esa garantía. O sea, queda librado a la decisión autónoma de la alta comandancia de las Fuerzas Armadas cuándo se interviene o cuándo no. Ninguno de los poderes del Estado, civiles e institucionales. Entonces ustedes están pidiendo que se defina claramente en qué condiciones que tendrían derecho ellos de defender la democracia. Si hondureñas y hondureños consideran que es necesario que ese mandato o ese encargo se mantenga, nosotros recomendamos que se especifique en qué condiciones y sobre todo quién le pide a las Fuerzas Armadas. Como ahorita en Paraguay, que no había claramente definido cuánto, por ejemplo, tenía que durar una impugnación de un presidente, y sobre todo con esa cláusula que es muy vaga. O sea, ¿cuánto tiempo le daban al presidente para preparar su defensa? O sea, no estaba definido hasta el momento, lo hicieron en 5 horas. Entonces, cuando pasó al Senado, después de la primera votación en la Cámara Baja. Entonces, y eso es lo que observadores internacionales, por ejemplo, incluso de derecha, pero profesionales han dicho, sí, lo tienen que definir más claramente. Los paraguayos no pueden tener una cosa así tan ambigua, tan vaga. Pero lo que voy, eso está bien, pero todo eso es ex post facto.
después del hecho. Entonces, ¿cómo hacemos para que nunca se vuelvan a dar más golpes de Estado? Bueno. Entonces, la cosa es, si llegan presidentes que generan rápido crecimiento económico, el problema se resuelve de la raíz. Porque cuando hay rápido crecimiento económico, se reduce rápidamente o se elimina la pobreza y el desempleo. Eso baja las potencialidades violentas en los seres humanos en un país. Entonces, ¿cómo se hace que se genere? Y la clave es esa, poniendo a la gente más competente. Y se debería de solicitar eso. Que Pakistán, que es un país más pobre que Honduras, pasó una ley que decía que quien quiere ser presidente de Pakistán tiene que tener una licenciatura. Para más ellos. Bueno, pero eso solo los hondureños lo pueden defender. Sí, no, pero usted nada más a nivel de sugerencia. Si les hacen caso es otro asunto. Pero a nivel de sugerencia, usted tiene la potestad para hacer eso. Pero me va a contestar cuando regresemos después de la pausa comercial. Porque no la están pidiendo. Les queremos recordar que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Asimismo, denle me gusta en la parte superior de la página. Bueno, no se vayan que ya regresamos con más. Venta de una linda casa de campo en El Zamorano con un área de 8. Yo porque... Bueno, sí. Bueno, estamos de regreso, estamos hablando con el doctor Eduardo Stein, ex vicepresidente de Guatemala, que nunca militó en partidos políticos y simplemente lo llamaron como vicepresidente al puesto por sus méritos profesionales y de alta probidad. Entonces, estamos hablando, él está dirigiendo esta Comisión de la Verdad y miramos que el problema fundamental de estas comisiones al fin y al cabo no resuelven mayor cosa, porque por ejemplo agarremos la de Sudáfrica, que es la que ha inspirado a todo este montón en el periodo del 95 hasta la fecha. En el momento la tasa de crecimiento económico de Sudáfrica fue de 3% anual. Como consecuencia de eso, el desempleo y la pobreza sigue bien alto, o se ha empeorado en Sudáfrica. Como consecuencia de eso, el crimen se ha disparado. Como consecuencia de eso, la comisión está destinada a que los dos grupos fundamentales, los de descendientes europeos y los africanos, pudieran seguir conviviendo. Cuando en 1994 17% de la población de Sudáfrica era de origen europeo, hoy día ya solo quedan 9%. ¿Por qué? Se miraron, simplemente dijeron, estos no nos van a dar cacería al estilo político, de meternos a la cárcel porque fuimos parte del gobierno pasado, pero nos están matando los criminales comunes y corrientes. ¿Por qué? Porque no hay empleo. Y los que hay, los salarios usualmente son demasiado bajos. ¿Por qué? Porque la tasa de crecimiento es demasiado baja. Entonces, sí ahí donde van a que hay gigantesca cantidad de gente, sobre todo los que tienen pasaporte británico también, y los otros menos, pero los de origen holandés, que eran los que más habían implementado el apartheid. Pero como quiera que sea, ha habido una desbandada de la población de origen europeo, porque da lo mismo si los mata un criminal común y corriente que les trata de robar el carro en un semáforo, o si un gobierno que sistemáticamente les está expropiando sus propiedades y los está metiendo en la cárcel o los está matando a matar. Es lo mismo. Entonces, de todas maneras, no funcionó. Miramos... Pero déjeme decirle una cosa. Se requirió un liderazgo como el de Mandela, como el del obispo Desmond Tutu, como el del propio Leclerc, para tener el coraje y la valentía de enfrentar el problema del apartheid, que era lo que estaba realmente carcomiendo el futuro de toda esa sociedad. Y en mi humilde opinión, ese sí fue un avance significativo para esa sociedad. Pero los resultados vienen con números, y ha habido una desbandada de gente, y la criminalidad ha aumentado. De paso, la criminalidad, las fundamentales víctimas han sido otros
otras personas de origen africano. Es decir, africanos cometiendo, pero también ha aumentado para la población de origen europeo. A lo que voy es que ¿dónde están los resultados medidos? Mire, Sudáfrica en la década de los 60 creció a 6% anual. Y en lo que va desde el 95 hasta la fecha solo ha crecido a 3% anual. El país necesita un mínimo de 6% anual. Más es mejor. Pero el problema es ese, solo ponen ignorantes. Mire quién, Jacob Zuma, el actual presidente, un tipo que no tiene ni siquiera un título universitario. Un tipo que ha sido acusado en juzgados de corrupción y de violación de 2 mujeres diferentes. Pero ahí está, ¿me entiende? Esa gente no debe gobernar ningún país. Y alguien, por lo menos una comisión de la verdad, debe decir eso. Le planteo otro riesgo en una perspectiva que solo fijara la condición en el nivel educativo de quien va a ser presidente, pero mantiene los congresos que tenemos, mantiene el sistema judicial que tenemos. El de arriba cambia todo, tiene más poder que cualquier otro y tiene la autoridad moral. La autoridad moral, por ejemplo, un individuo que llega sin haberse robado nunca nada, que llega habiendo hecho sacrificios, es decir, abstenido de obtener dinero fácilmente, legalmente, que los hay, no muchos, pero los hay, con un gran currículum educacional, todo el mundo lo respeta de una manera u otra, pero esas lacras que llegan en todos estos países latinoamericanos, la mayoría de las veces, son ridículos. Pero qué capacidad de transformar esa sociedad va a tener un solo individuo, aunque sea presidente Lee de la República. Lo transformó. Singapur y hoy día más rico. Pero no fue el solo. Claro que sí. No, fue todo un sistema en donde había una gran cantidad de personas que se sujetaron a reglas de juego, que eran parejas y transparentes para todos. Él venía, mire, estamos hablando de 1959, cuando en el momento de la independencia con Gran Bretaña, él no estaba heredando, era un cambio colonial. Mire los otros cambios coloniales, mire aquí en Latinoamérica, ya hay 200 años y no hay ningún solo país rico, de más de 20 y pico, todo un fracaso completo. Y que hemos tenido un montón de lacras gobernando todo el tiempo. Pero entonces, la única manera de cambiar esto es con un caudillo intelectual. Es decir, eso es lo que, si mira la historia económica de los diferentes países, nos vamos por los números. Y lo que los números muestran a nivel mundial es que, así como funciona, que el que más sabe de medicina produce los mejores resultados y el que más sabe de ingeniería civil es el que produce los mejores edificios, los mejores puentes, también la historia muestra que la gente más educada y más inteligente es la que produce mejores resultados económicos. Le doy ejemplos rápidos. África subsahariana en 1960, la fecha, y Haití. Estos son los países donde menos profesionalidad de los presidentes se ha obtenido. Y mire, están a la cola en desarrollo económico. Hay más pobreza, hay más sufrimiento, hay más guerras civiles, hay más golpes de Estado. De ahí nos vamos ahorita, por ejemplo, a este país. No tiene agricultura, no tiene minería. Hong Kong igual. Los británicos instituyeron un sistema de administración colonial bastante profesional. Entonces, desde el gobernador hasta el más bajo, por concurso, los mejores. Y ahí está, los dos sin agricultura y sin minería, y son más ricos que los Estados Unidos. Hombre, los Estados Unidos deja bien atrás acá y todos los países de Europa Occidental. Y aún así esto lo dejan atrás. Mejoren ingreso per cápita, mejoren desempleo, menos subempleo, menos criminalidad. Mejor media de vida más alta, menor mortalidad infantil, en todo lo superan. Ahí está, profesionalidad, aún si no tienen ningún recurso. Y estos países que tienen bastantes recursos naturales, más para que puedan producir buenos resultados económicos. Pero perdón, usted mismo menciona el antecedente de una organización colonial muy profesionalizada, en donde los cargos públicos eran asumidos por concurso. Pero también en el caso en India, en Pakistán, en Bangladesh, mira el relajo donde están. Esa es una herencia institucional que también muchos países del Caribe angloparlante tienen, y por eso tienen mucha mayor estabilidad en sus gobiernos. El más rico de todo el continente es Bermuda, que todavía es colonia británica. Es 2 veces el ingreso per cápita, 2 veces más alto que el de los Estados Unidos. Con un nivel de criminalidad más baja que la de los Estados Unidos, al mismo nivel que Canadá. Y eso lo que nos muestra es que cualquier grupo cultural puede producir resultados impecables, porque ahí 60% de la población en Bermuda es de origen africano. Cualquier grupo cultural, porque aquí mucha gente dice que la cultura latinoamericana no deja. Cualquiera, si se profesionaliza, pero hay que comenzar con el presidente. Si el presidente es una lacra completa, un ignorante, que es lo que usualmente pone, pone un montón de otros ignorantes en los puestos funcionarios para que le ayuden al robo, porque esa es la gente que más roba. Los datos estadísticos lo muestran. El Manmohan Singh, el único doctor en economía que ha tenido India,
pasa por la persona más impresionante. Le rinden el respeto a los países desarrollados porque no hay nada más mínima acusación de corrupción contra él. Es decir, este es un hombre que es un sikh, que representa 2% de toda la población, pero tiene tanto respeto en ese país. Todos los primeros ministros habían sido hinduistas, porque 81% de toda la población es de religión hindú. Este solo 2% son sikh, y aún así es el único que ha ganado 2 periodos consecutivos en la historia. Solo Nehru logró hacer eso, pero es el padre fundador del país. Produjo pésimos resultados. Este ha producido milagros económicos comparados a lo que todos los otros producieron. Ahí está. No, hay un combo de más honestidad y más rápido crecimiento económico cuando se pone a la gente más intelectual. No siempre, pero como en 80% de las veces. Entonces, ¿qué se hace? Se le apuesta a lo que tiene más probabilidad, no lo que menos. Bueno, con toda modestia, creemos que en la Comisión de la Verdad nosotros, en efecto, hicimos una serie de propuestas para profesionalizar, transparentar al Estado hondureño y para lograr que se abra a una mucha mayor participación de sus ciudadanos, que en efecto la gente mejor preparada pueda gobernar, pero que también existan mecanismos de auditoría pública que garanticen la probidad del Estado. Si una persona súper competente llega a gobernar, pero cuenta con una institucionalidad corrupta que no tiene mecanismos que garanticen la probidad, en 4 años no va a poder hacer nada. Ese es mi personal. Si genera rápido crecimiento, sí, porque el rápido crecimiento económico elimina el desempleo y eleva los salarios. Entonces, míreme, cuando, digamos, en Singapur... Sí, pero mire, la eliminación del desempleo y la elevación de los salarios en un medio que en general es corrupto, no, lo único que va a nutrir es más corrupción. No, imposible. Dígame, bueno, mire, usted ha visto las tablas de transparencia internacional. Dígame qué país pobre, digamos, de África o de los más pobres del mundo, está entre las posiciones de mayor honestidad. Ahí están, solo los países ricos. Sí, solo países ricos, también, que de casualidad tienen los salarios más altos del mundo. ¿Por qué? Porque en los últimos 200 años tuvieron tasas de crecimiento más rápido. Los Estados Unidos, por ejemplo, creció 4% anual en los últimos 200 años. Honduras creció a 1% anual. Pero también junto a ese crecimiento económico, crecieron y maduraron instituciones sólidas, estables, que garantizan transparencia. Mire, usted le pone dinero honesto a las personas y la gente cambia de comportamiento. Lo hemos visto en todos los países del mundo. Lo hemos visto, un fenómeno que... Tenemos posiciones divergentes. Yo le apuesto al fortalecimiento de la institucionalidad. Pero dígame con tanta importancia como la formación. No, dígame qué país rico es súper corrupto. Dígame, ya sea allá en Oceanía, Nueva Zelanda, Australia, Japón, Corea del Sur, Taiwán, que son los nuevos ricos, o aquí en Canadá, los Estados. Dígame, ¿dónde? Lo que vimos de la crisis institucional económica de esta burbuja hipotecaria que comenzó en 2008, nace en los países más ricos del mundo. No, pero eso no es corrupción. Eso no es corrupción. Fue una decisión equivocada de los demócratas y los republicanos. Fue una decisión, eso no fue una corrupción del estilo latinoamericano, estilo africano. Hay gente en la cárcel por haber hecho esos fraudes financieros. No, pero eso ya estaba penado, ya está en la cárcel. Pero no son, o sea, la burbuja no fue por corrupción. No fue por corrupción. En eso podríamos ahondar más si tiene más tiempo, pero ahorita tenemos que ir a una pausa comercial. Y cuando regresemos vamos a hablar más. No sé si el doctor puede quedarse 15 minutos más, porque tiene un compromiso, pero si se puede, maravilloso. Si no, le agradecemos enormemente haber estado con nosotros. No se vayan, que ya regresamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, de regreso, estábamos hablando con el doctor Eduardo Stein de la Comisión de la Verdad y
él decía que no hay necesidad de hacer tanto énfasis en la formación de los gobernantes, pero es decir, uno sigue los números, ese es el principio de la ciencia. Y alguien dice, y me decía él entre cámaras que no, en el interregno que los seres humanos no son solo números, que también son sentimientos. Exactamente, así es como han decidido las cosas, con el sentimiento de la tripa. Estos ignorantes y buenos para nada que ha tenido Honduras de gobernantes. Y el resultado es la pobreza terrible que vimos, ese altísimo desempleo, ese altísimo subempleo y esa altísima criminalidad que tenemos. Es decir, bueno, yo lo reté a que me dijera dónde diablos, en qué país rico, es que hay alta corrupción, alta criminalidad. No encontró ni uno, no hay ni uno, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni los como 20 países de Europa Occidental, ni Nueva Zelanda, ni Australia, ni Japón, ni Corea del Sur, ni Taiwán, ni Singapur, ni Hong Kong. Ninguno. Ningún país que tiene más de $20,000 de ingreso per cápita tiene alta criminalidad, ni tiene una clasificación de alta corrupción en los listados de Transparencia Internacional. O sea, los números hablan por sí mismos. ¿Dónde está el problema en comprender esas cosas? Es un principio bien elemental. Es decir, el principio de la ciencia, miren, uno no puede desafiar los números. Hombre, así es como han hecho estos políticos aquí en Honduras, siempre desafiando los números. Y así es que, y por eso precisamente por ese motivo, el que estamos tan mal. Miren, uno por ejemplo, si nosotros estamos pudiendo transmitirle esta imagen y este sonido, únicamente porque los matemáticos y los físicos que crearon los primeros televisores en el mundo hace como 90 años, allá en la década de los 20 en Gran Bretaña, eso pasó gracias a que ellos siguieron el principio de la ciencia, hicieron una serie de experimentos, anotaron detenidamente, dijeron aquí funcionó, aquí no funcionó, aquí medio funcionó. Entonces, agarraron todos los datos en donde sí habían funcionado, sí habían podido transmitir imágenes de sonido, y entonces llegaron a la conclusión de que por aquí había que agarrar, no por el otro lado, pero aquí, en Honduras, viene, como no saben nada, como no ignorantes, ya a improvisar estos políticos. Entonces, los números están diciendo aquí por allá, pero como ellos no saben, porque nunca les ha gustado estudiar, entonces se van por allá, por allá, por allá, por allá. Muchos lo hacen incluso de buena fe, pero como son ignorantes, es como una madre que quiere mucho a su hijo y quiere solventarle su gran problema de salud, pero como ella no es médica, y el niño lo que tiene es un problema ahí gastrointestinal, pero como ella no es gastroenteróloga, o sea, no hice larguísimo, como 10 años o más de estudios de medicina para poder llegar a ser un experto en el aparato digestivo. Entonces lo termina matando, lo termina por lo menos empeorando. Porque no se puede estar improvisando. Y lo mismo para los países. Y en los países la cosa es más complicada que con la medicina. O con levantar un edificio de 50 o 100 pisos. Que son increíblemente más difíciles de edificar que una casa de 2 pisos, por ejemplo. Muchísimo más, pero aún una casa de 2 pisos usualmente es a lo más que puede llegar un maestro de construcción, sin formación propiamente universitaria. Para más se ocupa más estudios. Y entre más alto el edificio, más estudios, más predicción, más conocimiento científico sobre el campo. En todo campo del saber se aplica eso. En todo, miren, ahorita esa copa, esa Eurocopa, hoy perdió Alemania. Pues estaba viendo ahí en la televisión alemana, estaban entrevistando, hay un tipo que nunca había visto yo, un entrenador del portero, porque él es especialista solo en entrenar al portero. Pueden imaginar, hay nivel de profesionalidad en una cosa, en un deporte donde la onda es patear la pelota. O sea, esa es la onda, patearla, o sea, con la extremidad menos diestra del ser humano, y esa es la onda de deporte. Y hasta ahí profesionalizan al más, compartimentalizado la cosa. Pero no, llegan estos ignorantes, estos sendos ignorantes de derecha y de izquierda o de centro, creen que porque se la han pasado bebiendo, drogándose o en los burdeles con otro montón de políticos buenos para nada, mientras se drogan y se alcoholizan. Entonces ellos discuten los problemas del país según esa es la gran escuela de la vida que ellos han tenido. Y miren los resultados que dan. Estamos a la cola de la cola. Según la CEPAL, el Comité Económico para América Latina, una organización de Naciones Unidas que se ocupa de mirar la situación económica de Latinoamérica, Honduras es el peor país del continente, peor incluso que Haití. Es lo que da la falta de profesionalidad. Bueno, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Queremos agradecerles a todos ustedes el haber estado con nosotros. También al doctor Stein el haber estado con nosotros. Y les recordamos que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Asimismo,
denle me gusta en la parte superior de la página. Bueno, sin más nos despedimos y les recordamos que nos pueden seguir mañana a la misma hora.